Según los historiadores, el inicio de la Segunda Guerra Mundial tiene estrecha relación con los resultados de la Primera Guerra Mundial. Encuentro tras el cual potencias como Alemania quedaron notablemente afectadas y necesitaban reivindicar su economía como recuperar las porciones de tierra perdidas. También la participación de Adolf Hitler en la Primera Guerra Mundial fue decisivo para lo que sucedería más adelante. De tal forma, tras los recuerdos de paz firmados en 1918, Tratado de Versalles, Alemania y sus aliados se habían visto seriamente afectados, a tal punto, por ejemplo, Alemania no contaba ya con la sexta parte de sus geografías, estaba en proceso de reconstrucción de las ciudades, además de encontrarse visiblemente dañada desde el punto de vista social por la alta tasa de desempleo y la inflación. Esta etapa fue catalogada como la Gran Depresión. Después, con la subida de Hitler al poder, las tropas fueron puestas en marcha y el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadía Polonia. 2 días más tarde, Francia y Gran Bretaña hacían su declaración de guerra contra Alemania, dando comienzo oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1933, la mala calidad y la grave situación política, social y económica de Alemania obligó al presidente de la República Hindenburg a nombrar canciller de Alemania a Adolf Hitler. Hitler tomó las riendas del país para implementar cualquier medio necesario contra la oposición fuera y dentro del país. Cuando Hitler subió al poder, él tenía unas políticas. Primero, unir a todos los alemanes en una pata común. Segundo, establecer una orden mundial bajo el poder de Alemania. Tercero, enfrentarse con Estados Unidos por el poder mundial. Cuarto, destruir el Tratado de Versalles. Quinto, destruir la Unión Soviética mediante la guerra. Y por último, volver potencia mundial a Alemania. En el año 1939 se forman los dos bandos de la Segunda Guerra Mundial, el eje conformado por Alemania, Italia y Japón, y los aliados conformados por Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. En 1939, los rusos invaden Finlandia y los alemanes invaden Polonia. En 1940, las fuerzas alemanas entran a Holanda y Bélgica. En 1941 ocurren 3 sucesos, los que estás viendo en pantalla. En 1942, ingleses y estadounidenses atacan a militares en Alemania. En el año 1943, los aliados bombardearon Hamburgo, donde mueren más de 30.000 personas, uno de los mayores ataques que se han presenciado. En el año 1944 ocurren estos sucesos. Además, Estados Unidos inicia un bombardeo atómico en contra de Hiroshima y Nagasaki, ciudades de Japón. Los nazis, a través de propagandas, adquirían y mantenían el poder en su nación. El Holocausto eran espacios llamados campos de concentración donde reunían personas de la religión judía y les hacían mucho daño. Ahora vamos a hablar de las consecuencias. La Segunda Guerra Mundial le costó a la humanidad 60 millones de muertes y 70 millones de heridos. Además, se perdieron alrededor de $1,5 billones después de esta guerra. En la Segunda Guerra Mundial se destruyeron alrededor de 3 millones de edificios y 20 millones de buques se perdieron en el fondo del mar. Además, se eliminó el nazismo de Hitler
y el fascismo de Mussolini. El mundo se dividió en dos, democracia popular y democracia liberal. Además, se da la creación de las Naciones Unidas, la ONU y el Acta de los Derechos Humanos.